Controvertido el que me estás preguntando, y bueno, yo justamente en mi respuesta creo que voy a poder fundamentarte porque por un lado, digamos, arranco en orden cronológico tal vez, ¿no? Que es digamos, cómo estaba la Argentina cuando comienza este gobierno de corte nacional y popular y latinoamericanista, después de una destrucción de industria, de empleo y de soberanía, con endeudamiento incluido, efectuado por un gobierno neoliberal durante los 4 años que duró la presidencia de Macri, ¿no es cierto? La situación en aquel momento era de un endeudamiento que tenía una sensación o una percepción o una intuición de todos los argentinos que no se iba a poder solucionar y que íbamos a entrar en una cesación de pagos. La inflación durante el gobierno de Macri subió por ciento y el desempleo subió del 6% al 11%, con todos los indicadores también, como la pobreza, que subió del 27 al 41 y demás. Bueno, en ese esquema de cosas, con una predicción de default inminente, sin embargo el gobierno consigue, además en medio de una pandemia que provocó una crisis mundial prácticamente sin precedentes para la memoria de muchos que estamos acá, y sin embargo se produjo una reestructuración de deuda muy importante, con cerca de 100.000 millones de dólares de bonistas privados, y luego la deuda que parecía que no se iba a poder pagar, que fue la del Fondo Monetario Internacional, de 45.000 millones de dólares, la mayor deuda de la historia, el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario Internacional, en el cual Argentina pasó de no deberle nada al fondo, porque no le debíamos nada al fondo desde enero del 2006 del mundo, y sin embargo con algunas cuestiones que, si querés, las podríamos hablar también, con algunas cuestiones discutibles, etcétera, pero se consiguió un esquema de reestructuración, es decir, Argentina no cae en la cesación de pagos y bueno, y se va acomodando incluso la industria, se va acomodando el empleo, se va acomodando la producción, justamente por haber pasado de un modelo neoliberal a un modelo nacional popular latinoamericanista. Ahora, claro, en todo eso que se traduce en la mejor temporada para industria, turismo interno, empleo, comercio de los últimos 6 años, sin embargo, ¿no? Ahí termino con la parte buena de lo controvertido. Sin embargo, por el esquema de una inflación que no se pudo, contrario, sufrió un incremento, especialmente en este año en curso, los haberes del sector productivo, es decir, de los laburantes, de los jubilados, no se han recuperado después de los 6 años de destrucción del neoliberalismo, seguido además por la pandemia, por la guerra en Europa y demás. Y entonces, bueno, esa cuestión, que es la piedra base de una filosofía, dije filosofía, ¿no? Filosofía, ideología, valores peronistas, de mejorar el poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones y de los ingresos del conjunto del pueblo, eso no ha sido mejorado. Y entonces ahí está, digamos, la parte controvertida de estos 2 años. No, digamos, hay que destacarlo, ¿no? Es decir, hubo un crecimiento de más del 10% el año pasado, este año se sigue creciendo, y Cristina Fernández lo había advertido. Ojo, no sea cosa que el crecimiento se lo queden unos pocos vivos, así lo dijo, ¿no? Que unos pocos vivos se queden con todo el crecimiento. Es decir, Argentina creció en 2021 más de un 10%, y si bien hubo un aumento en el empleo, en la actividad, etcétera, pero el poder adquisitivo de los salarios no se ha recuperado. Y entonces esa es la cuestión fundamental por la cual Guzmán pareciera no estar en línea con una filosofía, ideología, valores, modelo peronista. Así que bueno, ahora es de suponer que comience una etapa de recuperación del poder adquisitivo, que también
va a estar, necesita estar alto para las empresas. Bueno, podríamos llegar al extremo, digamos, de las palabras de Macri, ¿no? Que el salario es un costo para la empresa que hay que bajar al máximo posible. Por eso, digamos, todos decíamos, eso lo decía como candidato a presidente, nosotros, el pueblo argentino más o menos atento, decía, entonces ningún laburante, ningún trabajador va a votar a Macri. Bueno, nos hemos equivocado en la presunción, pero digamos, durante el gobierno de Macri, esto es un dato muy fuerte lo que voy a decir, lo que voy a destacar, ¿no? Es decir, todo el mundo lo sabe. La participación de los salarios en el PBI durante el gobierno de Macri bajaron desde el 52% hasta el 42%. Y sin embargo, la inflación subió desde el 25% hasta el 55%, lo cual demuestra que es falso el suponer tan engañosa, con intención específica de engañar, justamente, por eso repito el término, como que la emisión monetaria era la causa de la inflación, o como estuvo demostrado, digamos, eso, viste que nosotros hemos conversado algunas veces sobre la discusión que ya perdieron los monetaristas, ¿no? Que decían que la emisión monetaria era la única causa de la inflación. Bueno, esa discusión ya la perdieron. Bien, ahora están queriendo instalar estas dos, ¿no? Una que es consecuencia del déficit fiscal, esa prácticamente ya también la tienen perdida con la demostración de que países del primer mundo, países desarrollados, países, si querés decir, entre comillas o no entre comillas, países serios, tuvieron un déficit fiscal en el 2021 mayor que la Argentina. Todos, Estados Unidos, España, Alemania, Italia, Francia, Japón, estoy nombrando países un mayor déficit fiscal que la Argentina, y sin embargo tuvieron una tasa de inflación muchísimo menor. Con lo cual, esa batalla, esa discusión, pareciera que también la tienen perdida los ortodoxitos. Lo digo peyorativamente, perdón por mi inadaptación formal en el relato, pero bueno, me salió, tengo emociones que juegan allí también. Pido disculpas. Bueno, y bueno, y ahora vienen con el cuento de los salarios, pero también queda demostrado, digamos, a partir de el tema de que hicimos referencia hace un ratito del gobierno de Macri. Y, digamos, si fuéramos incluso a analizar tema inflación, ¿no es cierto? Porque, digamos, ¿cuál es el problema de la inflación? Si entonces repercute sobre el poder adquisitivo de los trabajadores. Pero una inflación, no vamos a decir que un 70% de inflación es algo deseable, bueno, lindo, etcétera. Pero si la inflación es del 70% y los salarios y las jubilaciones suben un 100%, entonces ¿qué pasa? Trabajadores y jubilados están obteniendo un incremento en su poder de compra. ¿Cuál es el problema? Que si la inflación es del 70% y los salarios y las jubilaciones suben apenas un 50%, entonces trabajadores y jubilados están perdiendo poder de compra. Entonces allí está el problema, y eso es lo que hay que recomponer. Por eso se desearía retornar, esto le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste, son datos objetivos y por lo tanto son datos innegables, inapelables, ¿no es cierto? Cuando termina el gobierno de Cristina Fernández con un 25% de inflación, nosotros teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de Latinoamérica y también medidas en poder adquisitivo. Entonces, ¿es buena o es mala la inflación del 25%? Bueno, analizada desde el punto de vista del poder adquisitivo de trabajadores y de jubilados y de los ingresos en general, pues aparte no nos olvidemos también que tanto que hablan de los planes sociales, los planes, en el reporte específico y concreto es que los planes sociales bajaron durante el kirchnerismo en número de 2.200.000 a 220.000. Es decir, se redujeron a un 10%. Entonces,
Claro, después vino el gobierno de Macri, que mucha gente lo votó para que saque los planes, ¿te acordás? Y sin embargo los planes más que se duplicaron, mucho más que se duplicaron, claro, destruyendo a la industria y el empleo a través de del modelo aperturista, ¿no? Liberando las importaciones, liberando el mercado cambiario, generando el modelo de la bicicleta financiera, ¿no? Porque se llama formalmente el modelo de la gestuosa, las asignaciones para evitar un desborde social. Bueno, en este momento los datos son que tenemos un desempleo que ha bajado desde el 11% cuando termina Macri hasta el 7%, pero sin embargo tenemos planes por 1.500.000. Bueno, eso ha sido destacado justamente por Cristina Fernández como un punto esencial para generar una recuperación de nivel de empleo. Pero para generar una recuperación de nivel de empleo, además de seguir impulsando la actividad y seguir impulsando sectores estratégicos como la energía, como el turismo interno, además se debe recuperar el salario medido en términos reales. ¿Para qué? Justamente para que mucha gente que tiene miedo, ¿no? Porque hay mucha gente que también existe esto, ¿no? Es decir, tiene miedo, es decir, cambio un plan por un salario que no es mucho mejor y voy a trabajar todos los días. Y si después pertenecen al conjunto total de la sociedad argentina. Bueno, para subsanar todas estas cuestiones tenemos que generar un marco de confiabilidad, estabilidad, perdurabilidad y obviamente una significativa mejora en los salarios esperados, ¿no es cierto? Bueno, lo fundamental, vos me preguntás por la causa inflacionaria, ¿no? Mira, yo recomiendo, para los que lo puedan conseguir en internet, es muy fácil buscarlo, si pones en Google Julián Denaro, los ganadores de la inflación. Es un artículo que yo escribí hace algunas semanas en un Julián Denaro, los ganadores de la inflación. ¿Por qué? ¿Por qué digo los ganadores de la inflación? Porque si hay inflación, o sea, si algo existe, es porque a alguien le conviene, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son, no? ¿Quiénes son los que han generado la inflación? Porque si los precios suben un 70% y ese 70% se distribuye de manera equitativa en todos los factores productivos, entonces, digamos, ninguno ganaría y ninguno perdería, ¿no? O sea, todos seguirían participando de manera igual, de manera equivalente en ese aumento de precio total. Pero si los precios suben un 70% y los salarios suben un 50% y lo que le pagan a los pequeños productores sube un 40% y todo es apropiado por las cadenas intermediarias, por los consorcios concentrados de poder económico, los grandes intermediarios y además los exportadores que se quieren hacer los dueños de las divisas que produce el conjunto del país, entonces quiere decir que hubo ganadores. ¿Quiénes son los ganadores? Estos con ciertos sectores de la economía que se enriquecieron más que nunca, es decir, más que con el macrismo, más que nunca. Bueno, ¿eso qué significa? Que unos poquitos se quedaron con esta riqueza. Por eso es de recordar la frase esta de Cristina Fernández que decía: vamos a crecer, no sea cosa que este crecimiento se lo apropien, se lo queden unos pocos vivos. Es decir, hay ganadores. Por eso recomiendo la lectura de ese artículo, porque significa, además de atender a quienes son los formadores especulativos de precios, que eluden los controles del Estado y que además podrían llegar a generar una suerte de desabastecimiento o de escasez que está además impulsada y fomentada por los medios de comunicación que responden a los intereses concentrados. Digamos, esto es un detalle, ¿no? Porque mucha gente empieza a hablar de esto, ¿por qué? Porque los medios de comunicación se lo dicen y los